Gonzalo García es la nueva promesa del Real Madrid, un delantero de 21 años que lleva en la cantera blanca desde que tenía 10. Pero ¿de dónde ha salido este chaval y cuál es su techo? Para entenderlo he visto todos sus partidos con el Real Madrid, pero no he parado ahí. También he visto muchos de sus partidos en el filial, el Real Madrid Castilla. Y todo para responder a esta pregunta: ¿es tan bueno como ha demostrado en el Mundial de Clubes o tan solo ha sido una buena racha? Además, he investigado sus inicios, los 2 años de su infancia que pasó en Argentina, su curiosa conexión familiar con Hollywood y el increíble récord que ha batido esta temporada. Así que cuando acabes este vídeo serás un experto en Gonzalo García, la nueva promesa del Real Madrid. Mi nombre es Álvaro y esto es Fútbol Mítico. Gonzalo García nació el 24 de marzo de 2004 en Madrid. Desde muy pequeño el fútbol fue parte de su rutina diaria. Su entorno familiar jugó un papel clave. Su padre, muy madridista, lo acompañaba a todos los entrenamientos y partidos. Su madre, más cercana y protectora, ayudó a que nunca perdiera el foco. Mientras otros niños de su edad saltaban de hobby en hobby, Gonzalo lo tenía claro: quería ser futbolista. Entre 2008 y 2010, Gonzalo jugó en el club SK, donde ya empezaba a despuntar por su facilidad para marcar. Aunque en esas edades es difícil ver el talento, Gonzalo era un extremo habilidoso, rápido. Más tarde desarrollaría esa típica jugada que, ahora de mayor, aún repite: arrancar desde banda izquierda, recortar hacia adentro y disparar. Si te suena es porque es la misma que hacía su ídolo, Cristiano Ronaldo. Por eso siempre que puede, lleva el 7 a la espalda. En 2010 cambió de aires. Se mudó a Argentina por el trabajo de su padre, relacionado con el sector turístico. Vivió en la localidad de Tigre durante 2 años y jugó 2 temporadas en el club Santa Bárbara. Allí empezó a jugar en todas las posiciones del ataque. Además, empezaron las primeras comparaciones con la leyenda del Real Madrid, Raúl, alguien que acabaría entrenándole años más tarde. Y como curiosidad, durante su tiempo en Argentina siguió apoyando al Madrid, pero su equipo argentino era el River Plate. En 2012 su familia volvió a España, y Gonzalo se unió al Jarama Reis, donde jugó entre 2012 y 2014. Aquí ya todos hablaban de él. Jugaba casi de todo: extremo, interior, media punta, pero siempre con gol. Y no solo eso, ya entonces tenía una madurez distinta. Compaginaba el fútbol con sus estudios sin problemas. Hoy en día sigue en esa línea. Estudia un doble grado de Administración y Dirección de Empresas con Big Data, algo muy poco común para un futbolista profesional. De niño también practicó otro deporte, el rugby. Y no como hobby, lo jugó varios años en serio. Su familia por parte materna, los Torres Morote, tienen una fuerte tradición con este deporte. 3 tíos suyos llegaron a ser internacionales con la selección española, y aunque acabó eligiendo el fútbol, su paso por el rugby se nota especialmente en su capacidad física para defender el balón. Pero más allá del deporte, hay un detalle que muy pocos conocen. Gonzalo García es familiar de una leyenda de Hollywood, Rita Hayworth, la famosa actriz de los años 40. Así como suena. En concreto, Gonzalo es su sobrino bisnieto. El vínculo viene por parte del padre de la actriz, que era español. Es un dato que casi nadie relacionaría con un delantero del Real Madrid, pero que suma una nota curiosa a su historia. Y volviendo a su carrera, cuando Gonzalo tenía 10 años, su nombre llegó a los ojeadores del Real Madrid. Lo estuvieron siguiendo de cerca, hablaron con su familia y finalmente dieron el paso. En 2014, Gonzalo fichó por la Fábrica y entró al club de sus sueños, el Real Madrid. En 2014, Gonzalo García cruzó por primera vez los tornos de Valdebebas. Tenía 10 años y ya acumulaba más fútbol en sus piernas que muchos chavales de su edad. Lo habían seguido desde hacía tiempo, y al final el Real Madrid lo incorporó a la Fábrica. Al principio lo colocaban en banda, jugaban muchos partidos por la izquierda y otras veces por la derecha. Tenía desborde, buena asociación y sobre todo, buen disparo. No era un regateador puro, pero sabía cuándo soltarla, cuándo aparecer en el área y cómo posicionarse. De hecho, por momentos parecía más un mediapunta que un extremo. Durante los primeros años fue avanzando por las diferentes categorías con naturalidad, sin ser el que más llamaba la atención, pero siempre sumando. Todo cambió en 2018. De nuevo, por el trabajo de su padre, su familia se mudó, y esta vez fueron a Mallorca. Para no frenar su desarrollo, Gonzalo se incorporó a la academia del Real Club Deportivo Mallorca. Fue un paréntesis en su carrera blanca. Su rendimiento fue muy alto, y después de un año su familia volvió a Madrid, y Gonzalo de vuelta a la Fábrica. Volvió a Valdebebas en 2019, y retomó su camino. Pasó por el cadete A y las diferentes categorías del juvenil. Ya para la 21-22 empezó a asomar la cabeza en el Castilla, aunque solo disputó 13 minutos. Al año siguiente, en la 22-23 participó algo más, 105 minutos repartidos entre varios encuentros. Pero el gran momento fue en los playoffs de ascenso a Segunda División, donde el Real Madrid Castilla se enfrentó al Barça Athletic de Lamine Yamal.
En esa serie Gonzalo jugó 78 minutos y dejó su huella con una asistencia a Iker Bravo, tras un centro medido desde la banda derecha. El Castilla ganó la eliminatoria, pero no pudo vencer al Eldense, que acabó ascendiendo a segunda. En esos minutos Gonzalo jugó de extremo, como en sus inicios, y mostró que tenía algo más que gol. También sabía generar. A nivel internacional también fue progresando. Debutó con la Sub-18 en 2021 y más adelante dio el salto a la Sub-19, participando incluso en la Eurocopa de esa categoría en 2023. En uno de esos partidos, jugando como extremo derecho, dejó otra asistencia y participó activamente en 2 goles más del equipo. Su inteligencia en el último pase era ya reconocible. Pero el punto de inflexión claro llegó en la temporada 22-23. Gonzalo subió al Juvenil A dirigido por Álvaro Arbeloa. Arbeloa le dio algo que ningún otro entrenador le había ofrecido hasta entonces. Le colocó como delantero centro, pero con mucha libertad para bajar a recibir como un falso 9 o cambiar posiciones en banda y pasar a ser extremo. Y con esa libertad salió todo su potencial. Ese año Gonzalo firmó 35 goles. Sí, 35. Fue el año en el que el Juvenil A ganó el triplete nacional. Liga, Copa del Rey Juvenil y Copa de Campeones. En esa última competición, Gonzalo anotó un doblete en la final para darle el triunfo al Real Madrid. Fue un año perfecto, tanto para él como para el equipo. Ya no era solo un buen jugador de cantera, era el líder ofensivo, el que aparecía cuando el partido se complicaba, el que remataba de cabeza sin medir 1,90 m y el que la clavaba con la derecha desde la frontal. Empezó a forjarse el apodo que se repetiría por Valdebebas y redes sociales. Gonzalo ahora era Golzalo. Aquel Juvenil A, repleto de talento, encontró en Gonzalo a su ejecutor, un delantero moderno. Podía bajar a recibir, asociarse, abrirse a banda, pero también era letal dentro del área. Y lo más importante, tenía esa calma de los que no necesitan 10 ocasiones para marcar. Después de muchos años de trabajo silencioso, cambios de posición, minutos sueltos en el filial y un año fuera de Madrid, Gonzalo García cerraba su etapa formativa por todo lo alto, con un brazalete en el brazo, con goles en las botas y con el primer equipo ya vigilando de cerca. El siguiente paso era lógico. Gonzalo García se había ganado un puesto fijo en el Castilla. Tras una campaña sensacional en el Juvenil A de Arbeloa, con 35 goles y un triplete histórico, 2023 debía ser el año de su consagración en el Castilla, y el club así lo decidió. Le dieron una ficha fija en el filial, dirigido por Raúl González Blanco. Aquel jugador con el que le comparaban de niño cuando estaba en Argentina, ahora era su entrenador. Además ya estaba en la órbita de Carlo Ancelotti y empezó a entrenar con el primer equipo. De hecho, su premio llegó muy pronto. Ancelotti empezó a convocar a Gonzalo García a partidos con el primer equipo, pero no fue hasta noviembre de 2023 cuando por fin hizo su debut. En total jugó 17 minutos en sus 2 primeros partidos oficiales con el primer equipo. Poco, pero ilusionante. Pero lo que parecía una línea ascendente se torció muy pronto. En el Castilla las cosas no empezaron tan bien. En el filial, entrenado por Raúl, Gonzalo partía como uno de los delanteros principales, pero las cosas se complicaron rápido. Tuvo varias lesiones durante la temporada y la falta de ritmo le afectó. No pudo adaptarse bien al equipo y su rendimiento fue muy inferior al esperado. Le costaba ganar duelos, no estaba fino de cara a portería y su lenguaje corporal era otro, menos incisivo y más frustrado. Además, el Castilla atravesaba una temporada irregular en cuanto a resultados, y el sistema de Raúl, tácticamente rígido, no siempre favorecía a un delantero que necesitaba sentirse liberado. El resultado fue claro, una temporada discreta, lejos de los números que había firmado en juveniles. Pocos goles, actuaciones grises y más dudas que certezas. Con este escenario, en primavera empezaron los rumores. Cederlo a un equipo de segunda para que se curtiera, buscar una salida definitiva, pero Gonzalo no quiso moverse. Tampoco su entorno. Querían seguir. Sabían que tan solo era un año de adaptación, que el cuerpo aún estaba asimilando el salto físico y que, con continuidad, volvería a su mejor versión. Además, tenía un objetivo muy claro: quedarse y triunfar en el Real Madrid. Ancelotti, que lo había hecho debutar, lo siguió de cerca, y aunque no volvió a contar con él en lo que quedaba de temporada, el hecho de haber tenido minutos con el primer equipo ya era una buena señal. El curso 23-24 terminó sin pena ni gloria para Gonzalo. En el Castilla apenas dejó huella, y con el primer equipo los 2 partidos de noviembre quedaron como anécdota. Sin embargo, no fue un año perdido, fue un año necesario. El típico curso que muchos talentos necesitan para aterrizar, para adaptarse a la dureza del fútbol profesional, y para aprender que, en el Real Madrid, el margen de error es mínimo. Gonzalo acabó la temporada sin brillo, pero con una idea clara. La siguiente iba a ser diferente, con un objetivo claro en mente: volver a ser ese Gonzalo del Juvenil A, el que hacía goles de todos los colores. La historia no se había acabado, solo estaba cogiendo aire, y la temporada siguiente acabaría siendo histórica.
El verano de 2024 marcó un antes y un después para Gonzalo García. Después de una temporada de adaptación en el Castilla marcada por lesiones y ajustes, llegaba el momento de reivindicar su capacidad como goleador y delantero centro. Con una pretemporada completa a sus espaldas y sin lesiones a cuestas, Gonzalo encajaba perfectamente en la dinámica del Real Madrid Castilla de Raúl, que buscaba volver a consolidarse como filial de referencia. Y lo logró a lo grande. Tardó en arrancar, pero en su cuarto partido de la temporada dio 2 asistencias contra el Atlético sanluqueño, y al siguiente partido marcó frente al Hércules. Pero su explosión total ocurrió entre la jornada 10 y la 15 de Liga. Marcó al Algeciras, al Atlético B, al Antequera y al Fuenlabrada. Además marcó 3 goles al Intercity y 4 goles al Mérida. En total anotó 11 goles en 6 partidos. Pero no paró, siguió marcando aún más. En la jornada 22 el Castilla volvió a jugar contra el Algeciras y Gonzalo hizo una locura. Marcó 4 goles. Pero es que además fue un póker perfecto de goles. Uno con la derecha, otro con la izquierda, otro de cabeza y uno de penalti. Gonzalo se hizo notar y asumió la responsabilidad del equipo. Su rendimiento fue tremendo, 25 goles en 36 partidos, un récord absoluto de esta categoría desde que pasó a llamarse Primera Federación. Sus goles no solo servían para llenar redes, también para mantener al equipo en la categoría, después de un inicio muy complicado, donde llegaron a estar 19º. Su récord goleador consolidó al Castilla en la parte alta del grupo 2. El efecto de Gonzalo como uno de los delanteros más temibles de la categoría fue incuestionable. Esta temporada también fue en la que Gonzalo se consolidó como delantero centro. En los primeros años se movía por bandas, bajaba a recibir, pero esta temporada dio otro paso. Apostó por el remate directo, la movilidad entre centrales, los desmarques a la espalda y el juego de espaldas para generar espacios. Todo eso en un nivel físico más exigente. Fue un año en el que combinó técnica y contundencia. Con la zurda colocó goles ajustados al palo. Con la diestra disparó cruzado con intención. Y de cabeza superó a sus rivales a pesar de no ser un gigante. Su lectura aérea le permitió aprovechar los espacios entre defensas. Gonzalo funcionó como 9 clásico en ocasiones, otras como falso 9 y en otras como segundo punta o incluso extremo. No importaba la estructura táctica, él se adaptaba y aparecía. Esa capacidad para encajar en sistemas distintos, sumada a su lectura del juego, lo convirtió en uno de los delanteros más prometedores del fútbol español. La guinda del pastel llegó en la Copa del Rey, donde Ancelotti decidió darle una oportunidad de oro a Gonzalo. Y la aprovechó con un gol histórico. Eran los cuartos de final de la Copa en Butarque, contra el Leganés. El Real Madrid se había adelantado 2-0, pero el Lega había contraatacado y se había repuesto con 2 goles. El partido estaba en espiral negativa para los blancos, hasta que apareció Gonzalo García. Entró en el minuto 82, sustituyendo a Hendrik, cuando la tensión era máxima y empezaba a verse la prórroga. En el minuto 93, Brahim Díaz sacó un centro templado. Gonzalo ganó el salto y definió con un cabezazo certero al primer palo, el 2-3. Pase a semifinales y su primer gol decisivo con el primer equipo. Un cabezazo quirúrgico para liquidar el partido en el último momento. Y un sueño hecho realidad. Aún así, a Ancelotti no le pareció suficiente, y Gonzalo no volvió a tener minutos hasta 3 meses después, a mediados de mayo. Su cuarto partido con el primer equipo fue en el Bernabéu contra el Mallorca. Consiguió imponerse gracias al gol en el último minuto de otro canterano, Jacobo Ramón. Una semana más tarde, de vuelta en el Bernabéu, jugó su último partido de la era Ancelotti, disputando los últimos 13 minutos contra la Real Sociedad. En un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, y el ritmo de juego fue tan bajo que Gonzalo apenas pudo participar. Al acabar la temporada, estos fueron sus datos. 25 goles en 36 partidos de Primera Federación, un récord indiscutible de la categoría. Y obviamente fue el máximo goleador de la división, con una diferencia significativa respecto al segundo. Un gol decisivo en Copa, que demostró su capacidad para ser protagonista en los momentos importantes, y 3 partidos en la Liga con el primer equipo, con asistencia incluida. Ese rendimiento le devolvió la confianza. El año anterior había ralentizado a Gonzalo, pero esta temporada lo catapultó a una nueva dimensión. Gonzalo García dejó de ser una promesa estancada para convertirse en un delantero completo de élite. Esa evolución no pasó desapercibida. Al final de la temporada llegaron ofertas. Clubes de primera llamaron, Getafe, Celta, Villarreal y hasta del extranjero. Pero el mensaje del propio jugador fue claro: quiere triunfar en el Real Madrid. Y en ese momento llegó otra noticia: la llegada de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, un técnico que ya lo conocía desde categorías inferiores y que valora su perfil, no como un revulsivo, sino como una incorporación real al proyecto. Xabi ve en Gonzalo un delantero que encaja en su estilo de presión, con movilidad y asociativo, y que además es capaz de marcar cuando el partido lo necesita. La temporada 24-25 fue la confirmación. Gonzalo explotó como 9 del Castilla y como alternativa brillante del primer equipo. Con 25 goles, un gol decisivo en Copa y presencia en la Liga, salvó cualquier duda sobre su proyección.
Lo que parecía un viaje inestable se convirtió en una trayectoria consolidada. Ahora sí, Gonzalo estaba listo. Pero por muy listo que estuviera, nadie esperaba lo que iba a pasar este verano. Llegó el Mundial de Clubes y Gonzalo García lo aprovechó como pocos podían esperar. Xabi Alonso confiaba en él, y eso sumado a que un trozo de pollo en mal estado dejó a Mbappé fuera de los primeros partidos, abrieron el camino para que Gonzalo tuviera muchos minutos. Pero es importante recordar que Ancelotti, de haber seguido, seguramente habría optado por Rodrigo o Brahim antes que por un canterano. Pero Xabi apostó por el mérito, por lo que vio los entrenamientos y no por los nombres. De esta forma llegó el torneo que cambiaría la carrera de este chaval madrileño. Con Mbappé enfermo, Xabi Alonso arriesgó en su debut como entrenador blanco, y Gonzalo fue titular contra el Al-Hilal, y no le pudo salir mejor. En el minuto 34, Gonzalo recibió un pase de Rodrigo, y, con algo de fortuna, remató por encima de Bono. El Al-Hilal acabó empatando, y el Madrid acabó con un sabor amargo, pero al terminar el encuentro, Gonzalo García recibió el premio al mejor jugador del partido. Y en el segundo, fue titular de nuevo. Jugó la primera parte entera contra el Pachuca, y participó en 2 jugadas de gol. En la primera, que acabó con gol de Bellingham, Gonzalo bajó hasta la mitad del campo para ayudar a mover el balón con clase, y justo antes del descanso cerró una impresionante jugada colectiva con un pase medido para Arda Güler, que anotó. Su visión y criterio quedaron patentes, no era solo un 9 clásico, también se podía asociar de espaldas y asistir a sus compañeros. Contra el Salzburgo volvió a ser titular y de nuevo marcó la diferencia. Jugó el partido entero y anotó el 3-0 en el minuto 84. Finalizó un contraataque con una increíble vaselina, que hizo que muchos madridistas recordaran a Raúl. Incluso más de 10 años después, la gente seguía comparando a Gonzalo con uno de sus ídolos. Ya en octavos parecía que Mbappé estaba recuperado, pero aún así, Xabi Alonso confió de nuevo en el canterano. El partido se mantuvo con empate a 0 hasta que en el minuto 53, Gonzalo remató de cabeza un centro preciso de Alexander Arnold. En el minuto 68 fue reemplazado por Mbappé, y el resultado se mantuvo así hasta el final. El canterano volvía a ser el héroe que clasificaba al Madrid. En los cuartos contra el Dortmund volvió a ser titular y volvió a ayudar al equipo. Esta vez marcó tras un centro de Arda Güler en el minuto 10. Más allá de eso, algo importante de lo que apenas hemos hablado es su trabajo defensivo. Gonzalo presiona constantemente a los rivales en la salida de balón, algo que no hacen otros delanteros del Real Madrid. Esta es una de las razones por las que cuando le cambiaron en el minuto 86, el Dortmund empezó a jugar mucho más libre, y hasta consiguió marcar 2 goles. Por suerte el Real Madrid acabó pasando, pero esos minutos finales demostraron que el compromiso defensivo es uno de los grandes fallos del Real Madrid a día de hoy. Gonzalo llevaba 5 partidos internacionales, había sido titular en los 5 y había marcado 4 goles y dado una asistencia. Pero todo lo bueno tiene su fin. En las semis contra el PSG, Gonzalo no pudo hacer nada. Mbappé volvió al equipo como titular y Gonzalo jugó más cerca de la banda derecha para ayudar en tareas defensivas. Aún así, los errores de Asensio y Rüdiger, sumados a la superioridad del equipo de Luis Enrique, hicieron que el partido se decantara rápidamente. Un golpe de realidad para un equipo todavía en construcción. De todas formas, al acabar el torneo, Gonzalo recibió el premio al máximo goleador. A pesar de empatar a 4 goles con Di María, Marcos Leonardo y Guirassy, el delantero español ganó el trofeo gracias a su asistencia contra el Pachuca, su primer premio individual con el primer equipo del Madrid. Y es que este Mundial de Clubes no solo ha confirmado su salto cualitativo, ha puesto las bases para su siguiente capítulo, el futuro de Gonzalo en el primer equipo. Este final de temporada ha cambiado todo, pero ¿cuáles serán los siguientes pasos de Gonzalo en el Real Madrid? Tras lo mostrado en el Mundial de Clubes, la pregunta ya no es si Gonzalo se quedará, sino cuántos minutos va a jugar. Hasta hace poco todo apuntaba a una venta con opción a recompra o una cesión. Varios clubes de primera, tanto en España como en el extranjero, habían mostrado interés, pero su irrupción en junio y julio ha cambiado el panorama por completo. Xabi Alonso ha visto en él un recurso real. Con Rodrigo cada vez más cerca de salir del club, el ataque del Real Madrid podría reestructurarse. Endrick, por su parte, ha demostrado una tendencia natural a caer a la banda derecha, como hacía a veces en el Palmeiras. Eso deja un hueco claro, el rol de delantero centro suplente o incluso de revulsivo desde el banquillo. Gonzalo puede ser el jugador número 12 perfecto, un comodín ofensivo con gol, movilidad y capacidad de asociarse. No es un 9 puro de área, pero tampoco es un extremo. Su inteligencia táctica y su habilidad para conectar con los titulares lo hacen ideal para complementar a Mbappé o Vinicius. Además, su perfil encaja con la filosofía que Xabi Alonso quiere implantar: meritocracia, presión alta, movilidad y verticalidad. Gonzalo se adapta a todas esas exigencias. No necesita ser el foco del juego, pero cuando aparece cambia partidos, y ya lo ha demostrado. El club lo sabe, ya no se contempla una salida. Su contrato hasta 2027, su historial en la cantera y su rendimiento reciente aseguran que seguirá.
Pero más importante aún, la afición ya lo ve como uno de los suyos, y eso en el Madrid no tiene precio. Si mantiene este nivel, Gonzalo no solo se quedará, podría ser protagonista, porque en el Madrid actual los minutos se ganan con rendimiento, y él ya ha demostrado que puede marcar diferencias. Pero entonces, ¿es tan bueno como demostró en el Mundial de Clubes o solo ha sido una buena racha? Lo cierto es que aún tenemos que ver más de Gonzalo en el primer equipo, pero está claro que ese torneo ha cambiado todo. Pasara lo que pasara, Gonzalo iba a jugar en un equipo de primera este año, pero en vez de jugar 3.000 minutos en el Getafe o en el Celta, puede que juegue 1.500 o incluso más en el Real Madrid. Así que sí, yo creo que Gonzalo tiene nivel para estar muchos años en el club de sus sueños. Y quién sabe si pronto recibirá una llamada de la selección absoluta, y más teniendo en cuenta la actual falta de nueves. Porque Gonzalo no es solo un apodo, es una advertencia, y ha llegado para quedarse. Y ya no es una promesa futura, es un crack del presente. Como otro de los jugadores que ha fichado el Real Madrid este verano, Álvaro Carreras, el lateral procedente del Benfica y en el que Xabi Alonso confía ciegamente. Si quieres conocer su carrera entera y su paso por las canteras del Madrid y el Manchester United, te recomiendo este vídeo. Seguro que te gustará. No olvides darle a like, suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo de Fútbol Mítico. ¡Hasta la próxima!